Toti, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué crees vos que está impulsando Cristina cuando le pega a los planes sociales de Levita, etcétera? Era lo primero que sentí cuando lo escuché, de que es una persona con un cinismo increíble. Porque nosotros que conocemos cómo es el proceso de los planes sociales que vienen desde los 90, sabemos que a las organizaciones sociales lo empoderó con los planes Cristina cuando los intendentes allá por el 2004 respondían a Duhalde. Y entonces ella da un canal para que tenga gente que le respondiera a eso, fundamentalmente en los conurbanos, no digo solamente en la provincia de Buenos Aires. Vos decís, Cristina, ¿qué es lo que inventó o canalizó para quitarle poder a Duhalde? Canalizó la unidad de gestión en las organizaciones sociales, no gubernamentales, que antes no había. Antes eran los intendentes, porque esa cuestión de los intendentes ya lo conocemos. En los 90 lo manejaban los intendentes y eso no solucionó el problema de la pobreza. Sí solucionaba el problema de las cuentas fraudulentas de los intendentes, porque ellos manejaban toda esa masa de dinero. Ahora, en la provincia de Buenos Aires le respondían a Duhalde. Y eso es lo que ella hizo. Es más, o sea, vos decís, Duhalde le transfería a las intendencias usaban para cubrir sus agujeros y también después distribuían. O para movilizar, porque también las intendencias y gobernadores en el interior del país sacaban a los desocupados, a los piquetes. Yo fui parte de eso, digo, no lo conozco porque me contaron. Sacaban a los piquetes y después, por supuesto, ¿qué es lo que te daban? Un plan social. Y los intendentes o gobernadores obtenían adelanto del Tesoro Nacional, los famosos ATN, que no eran devueltos, no eran adelanto, eran subsidios que se daban. Eso hacía que muchos intendentes jugaran a la movilización. Nosotros también sabemos cómo se gestó el 2001. La gran movilización que da comienzo al 2001 surge de un distrito del conurbano de Moreno, donde estaba Mariano Güez de intendente, trae a la gente a Plaza de Mayo y ahí se desata todo. Y los que venían y tenían la orden de saquear, preparado en esos lugares donde se desarrollaron los planes, era la gente que tenía hambre, que estaba ya al borde y que eso era el grupo de choque. Así se gestó el 2001. Y yo creo, y esta es mi preocupación hoy, que no estén jugando a lo mismo en este momento muy difícil. Espera, vos decís algo muy importante. Eso lo tenían los intendentes, Duhalde en su gobernación. ¿Y qué hace el kirchnerismo para manejar el kirchnerismo los planes? Lo manejaban muchos años. Con Néstor Kirchner iba a las agrupaciones. Yo tengo en Casanova 2 centros muy importantes de movimientos de trabajadores desocupados. Uno de la corriente clasista y combativa. Me acuerdo, una vez bajó en helicóptero y fue caminando por el barrio y llegó ahí, hizo un acto y le entregó, no sé, miles de planes. Los planes se entregaban a los dirigentes y después vos salías a buscar a la gente en esa época, porque todavía estaba muy instalada la cultura del trabajo. Yo te doy, no sé, 5.000 planes y vos fíjate a quiénes son tus 5.000. Así es. Hacer la lista. Tanto es así que yo tenía un amigo, dirigente social, muy insistente. Cuando nosotros rechazamos los planes sociales, me llamaba por teléfono cada 2 días y me decía: Toti, yo te consigo 2.000 planes y tenés 2.000 personas para vos. Y yo decía, ¿para qué? Si nosotros lo que pedíamos era trabajo. Hasta ahí estaba instalada la cuestión del trabajo. Cuestión que hoy de nuevo empieza a instalarse, porque para mí este es el momento que ellos están viendo, que se empieza a quebrar esta idea de los planes. Ahí vos estás contando una secuencia, ahora quiero escuchar a Nelson, escuchar a todos, pero termina esto, es decir, ¿y ahora cuál es este último movimiento de Cristina con respecto a los planes sociales? Yo creo que está buscando una nueva apoyatura que seguramente serán en los intendentes. Es una interesante propuesta para los intendentes que están y para los que se supone que van a venir. Pues si yo voy por la provincia de Buenos Aires, toda hay una base de gente que si le responde a Levita, Levita ahora no es mío, no lo manejo. Y el tema es que el Levita son movimientos sociales que son muy activos.
Si vos vas por La Matanza, que es donde yo transito, en la entrada a los barrios, la ruta, el Evita tiene todos los días un cartel, Movimiento Evita, enorme, toma la presión de los vecinos que pasan por ahí, que tienen un problema, reparten volantes, no hacen política. Se supone que esas personas están afectadas a una unidad ejecutora que hacen servicios de salud. Ahora, el cartel, y eso me parece que es lo que molesta, porque también la gente hoy que tiene necesidades va a esos lugares, porque el Estado, el municipio, los viejos punteros con la pandemia prácticamente han desaparecido porque no les llegó la ayuda. Porque eso era un puntero, porque le daba la ayuda al Estado y ellos canalizaban y ellos de alguna manera decían hay que votar a fulano que nos ayudó. La gente es muy agradecida cuando vos haces Clarísimo. eso. A ver, Nelson. Bueno, es una descripción fantástica esto, además, es fantástico que lo trajeron porque demuestra fundamentalmente lo que genera la pobreza en la Argentina. Es decir, la pobreza hoy en la Argentina para el dirigente político que trabaja ahí, no lo abarco a Totti Flores, que es un dirigente social valiosísimo, digamos, es un instrumento de construcción de poder. Entonces, vos necesitas que sigan en eso. Esto que contaba Pablo, ¿no es cierto? Bueno, las costureras pueden ganar. Vos decís, bueno, mira, si pueden ganar eso, ¿y por qué están con el plan social? Porque vos decís, no tiene sentido, ¿no es cierto? No. Digamos, vos decís, bueno, mira, se independizaron, vuelen en el sentido, tomen otra dimensión. No, está el plan social y eso forma parte de la estructura y del uso político fundamental. Entonces, este es un elemento dramático, digamos, porque no hay posibilidad de salir de ese circuito. No hay posibilidad de salir de ese circuito porque es es la base del sostenimiento político de dirigentes sociales y ahora de políticos. Y como dice muy bien Totti Flores, esto es peronista esencialmente, viene ya de los 90, es un elemento de construcción político permanente que ha sido para algunos tal vez novedoso en la provincia de Buenos Aires, pero que en provincias feudales, Tucumán, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, es histórico de siempre. Ahí es importante el tema del que recién decía Nelson, es el concepto de la economía popular. Y acá está la discusión que hoy plantea toda esta semana el Chino Navarro, que lo estuvimos acá, Emilio Pérsico, salieron a los medios a decir, Cristina no entiende lo que pasa en los barrios, Cristina no entiende la economía popular. Entonces dicen que a esta situación actual del capitalismo en la Argentina lo que pasa es que ellos, organizaciones como ellos, o la Corriente Clasista y Combativa, por ejemplo, te arman un taller de costura, te contienen a la gente, te ponen la guardería. Entonces ahí ellos dicen que eso es lo que quieren. Y ahí estaba la promesa de Alberto Fernández de armar un ministerio de la economía popular que lo manejara el Evita. Cristina sale a romper con eso porque quiere discutir políticamente la provincia y quiere a los intendentes. Y fíjate lo que decía Yasky. Hugo Yasky habló hoy. Hugo Yasky fue el organizador del acto del otro día de Cristina, con Ferraresi y con él. Y él decía que el movimiento Evita... Mira esto, ahí lo tenés. El movimiento Evita no mueve la aguja. Es de mala leche decir que Cristina quiere terminar con los planes sociales. Bueno, hace un año el Cuervo Larroque, Andrés Larroque, vocero, porque habló el otro día del discurso de Cristina, había escrito una columna en Infobae diciendo que ellos querían la reconversión de los planes. Esto es algo que se está discutiendo hace tiempo y por eso el enfrentamiento entre el Evita y la Cámpora es no solo en los medios, sino en los barrios y muy crudo. A ver, Lucía. Sí, preguntarle a Totti lo siguiente es hablar de la gente que recibe esta ayuda social y que para muchos es lo único, porque tenemos un país cada vez más pobre y ese gran índice de pobreza que tenemos representa menos posibilidades para muchas personas. ¿Qué le pasa a la gente cuando escucha estas disputas políticas que nunca los coloca a ellos en el centro, que es generarles fuentes de trabajo genuinas, resolverle la inmediatez o la realidad más acuciante que los vecinos, por ejemplo, hoy en La Matanza tienen? Mira, yo creo que la cuarentena eterna ha hecho saltar por los aires muchos naturalizaciones que habían. Porque nadie vive con el plan social. Claro. ¿Viste? Hay un prejuicio que dice, bueno, sí, tienen 7 hijos y en realidad ni siquiera la mayor, estadísticamente, los mayores beneficiarios, entre comillas, de la asignación por hijo, tienen 2 hijos. Sí. No es que tienen 7, no. Lo que les servía y les sirve el plan social ahora es para comer porque se terminó algo que era muy importante antes, que era la changa.
Y la changa le da a la clase media. Y la cuarentena lo metió en el barrio a la gente porque no podía viajar, no había colectivo, vos tenías que ser trabajador esencial. Y perdieron los contactos. Yo siempre digo para marcar geográficamente, yo vivo en La Ferrere. ¿Cuáles son mis clientes para ir a hacerle servicio, pintura, cortar el pasto, qué sé yo? Para hacerte una moneda tenés que ir por lo menos a Ramos Mejía. Ramos Mejía. Y si no, tenés que ir a Olivo, Vicente López o a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Cuando en algún momento inclusive algún funcionario de la provincia dice, bueno, vamos a hacer una cuarentena que la gente se pueda movilizar por el barrio. En el barrio no hace la changa. No está la changa ahí. Te piden fiado los vecinos, digamos. Claro. Lo que sí generó es la proliferación de ferias, que es muy parecido al trueque, Al aunque trueque, sea claro. con peso, pero vos vendías tu herramienta. Hoy Está claro. se vende ropa usada. Y bueno, y ante la necesidad tenés que salir a vender lo poco que tenés para comer. Y eso me parece que es lo que hoy está marcando hacia dónde vamos. Pero hay un gran rechazo de la gente. Yo creo que hay un proceso donde se generó en la gestión anterior la esperanza de que se podía cambiar, de que el trabajo era importante y empezaron a capacitarse en oficio. Nosotros tenemos una experiencia que la cooperativa La Juanita, este año se han anotado alrededor de 1.800 personas para distintos oficios de 3, 4 meses, enseñanza de soldadura, uñas Ahí hay algo esculpidas. que se dice, y te pregunto a vos si es verdadero, si es falso, si es parcial, y es que los planes van atrofiando, aburguesando, le van limando los colmillos y las uñas en esa cosa de el deseo de ir a laburar, el deseo de progresar. ¿Es así o está exagerado? Los planes y la política que se tiene en esos lugares donde todo lo que sea mejorar tu calidad de vida es culposo. Claro. Vos no podés aspirar a ser de clase media. Lo dijo Ferraresi, que si eran de clase media No lo todos, votaban. no lo votaban. Sí, muy Ellos importante. aspiran a que haya pobreza. Y yo creo que ese es un cambio de lo que ha habido en el peronismo. Yo por eso identifico como kirchnerismo. El kirchnerismo para mí es una cosa. El sentimiento peronista era de ascenso social. Obvio, obvio. Era de trabajar, del trabajador. Ellos ¿Cómo han quebrado influyó todo. en los barrios el tema del narcotráfico? Bueno, ese es otro elemento, yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es un nuevo actor social muy, muy fuerte. La otra vez estaba en un programa también de televisión y un consultor muy conocido dijo, la pregunta era por qué la gente no salía, ¿no? A hacer lío, qué sé yo, en la situación que se está viviendo. Y ahí estábamos hablando de esta cuestión del narcotráfico y si no será que los narcos son los que están conteniendo. Y es muy probable que eso pase también. Ahora, si lo sacan los narcos a la calle, a la gente y a sus bandas, antes eran los barra brava, pero ahora son los narcos. Es mucho. Los barra brava se peleaban a trompada o a cachiporrazo. Estos muchachos andan armados con armas de fuego. No, y la Estamos barra viendo- brava se sofisticaron y se Así es. unieron. Así es. de una Pero eso parte es a un la- actor social que hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta, porque tienen importancia. Sí, claro. Me Han permite, hecho ya Plata. asentamientos donde lo dirigen ellos. Bien, permítame. Organizaciones sociales kirchneristas se manifestaron. Sí, emitieron hoy, hace un rato, un comunicado largo, varias páginas. Básicamente el título es Las organizaciones sociales y la distribución de la riqueza, mejor que decir es hacer. ¿Quién firma esto? Mira, las firmas de este comunicado son Corriente Peronista, Lealtad, Descamisados, Colina de Alicia Kirchner, Unidos. Hay un montón de sellos, porque cuando hablamos de organizaciones sociales hay 4 o 5 todo. conocidas. Yo les quiero decir que los que reciben potenciar son más de 200 agrupaciones distintas, no 200 cooperativas, 200 agrupaciones que están anotadas en el registro. Ahí es decir, que tenés, son mirá. un montón. Esta es la firma de el comunicado de hoy, que básicamente dicen, tergiversaron las palabras de Cristina Kirchner, ella no va en contra de los planes No, sociales. claro, efectivamente. claro. Lo dirigió con lo que es ministra. Bueno, Fue muy porque el precisa. debate con por No. ejemplo, Luis Delía dice, Cristina está anunciando como Macri, miren cómo es una ensalada, dice el fin de los planes Sí, 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 sociales. sí. Entonces lo que dice este comunicado es no, de ninguna manera, y Así habla es. del neoliberalismo, bueno, Bueno, cuestiones que ya sabemos. El otro día acá lo creo que- señalamos eso, digamos, es un elemento muy importante. Cristina, digamos,
que es mala y en su patología, pero es muy precisa cuando es quirúrgica. Ella dijo hay que terminar, no dijo con los planes sociales, dijo hay que terminar con la tercerización Así es. de los planes sociales, sin darse cuenta que la tercerización también es los intendentes, porque dijo, ¿a quién se le ocurre que la policía la va a manejar el Estado? Fue muy preciso. Néstor tiene razón. Él hacía de la necesidad para hacer política la necesidad de tener dinero. Así es. Y yo creo que Para hacer política hay que tener plata. hay que Era la tener frase. plata, esa era la frase. Y tanto es así la utilización de los planes sociales que uno de los que más tenían durante la presidencia de Néstor era Colina. Sí, sí. Claro. La Claro. La hermana organización de Alicia Kirchner, desde el Ministerio de Desarrollo claro. Social. Yo creo que hay tanta evidencia, por eso digo yo, es de un cinismo Absoluto. que nos toma de tonto, por lo menos los que conocemos todos estos procesos. ¿no? Igual, respecto de lo que antes decía Diego, el tema de la atrofia, acá hay una realidad que ha pesado y que hay que reconocer. Hace poco la UOCRA, me contaban, armó un plan, porque el Ministerio de Desarrollo Social actual generó con la UOCRA, con gastronómicos, un esquema en el cual iba gente de los planes sociales y se hacía unos cursos y seguía una manera, terminaba con un trabajo. La UOCRA tomó una cuestión que empezaban un curso, cobraban un poco más. Terminaba el curso, le daban un puesto provisorio en una empresa, cobraban un poco más. Y si terminaban esa capacitación, se quedaban con el trabajo sin perder el plan social. Un régimen de incentivos. Exactamente. ¿Qué empezó a pasar? En la primera etapa, gente empezó a faltar. En la segunda, Obvio. directamente no iban. Y solo un tercio de los que empezaron se quedaron al esquema final, que era tener un trabajo part-time plan. y conservar el plan. Entonces acá hubo una cuestión que es culpa de estas organizaciones sociales que te dicen, vos vení que yo te apadrino, en lugar de generaron la cultura del trabajo. Y este es un tema que, al margen de lo que diga Cristina, hay que tocarlo y hay que abordarlo. Pero para muy mí tiene difícil. otra cuestión, y es que por las condiciones tan inestables económicas de Argentina, el privado puede caer, el Estado, digamos, los privados pasan, el Estado queda. Entonces yo puedo tener una patita en lo privado, es lo que vos decís, pero más vale Y que un una plan. la guardo Un con un disparate. ingreso fijo. Eso fue el 2001, Diego. El 2001 empezó esta cultura de sobrevivir. Así es. Antes vos tenías aspiraciones, trabajabas en una gran empresa, lo primero que hacía era comprarte el terrenito, Claro. inclusive los que hemos vivido en una villa, digo, comprarte el terrenito cerquita donde pasaba el colectivo y te dejaba en la fábrica. Porque vos aspirabas a tener tu casa, tu auto, esa era una aspiración absolutamente lógica. Eso se perdió con el 2001 y empezó esta nueva cultura. Ellos mamaron de esto que iban construyendo y que hoy se le empieza a volver en contra. Y creo que eso es porque, dos cosas. Nosotros, cuando rechazamos los planes sociales allá en el 97, eran los planes trabajar, se llamaban, porque fueron cambiando de nombre, ¿no? Algunos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires iban y nos decían, no, pero ustedes tienen que aceptar esto, nosotros somos estudiantes de trabajo social y tenemos que mediar entre la necesidad y las posibilidades, y ustedes se van a morir de hambre, digamos, si no toman esto. Y nos planteaban de que no era viable nuestro proyecto. Nosotros todavía estamos con eso y tenemos emprendimiento, que sea una cooperativa. Se puede vivir sin planes sociales. Pero ¿qué pasaba en la sociedad? Nos invitaron a hacer una encuesta. La hicimos nosotros, no puede ser que se mente. Ellos nos dieron la metodología, como se... El 87% de los encuestados en estos barrios planteaba que la salida de la desocupación era que se haga planes de obras públicas donde la inversión sea del Estado. Y ahí te tomaban para trabajar. Yo te quiero preguntar. El 60 y pico % decía que había que entrar a trabajar en el Estado. Claro. Ahí está. Claro. Entonces yo es lo que te pregunto a vos, que armaste una cooperativa, que viviste todo el proceso, viste todo, nadie te la puede contar, tenés la autoridad moral y práctica de conocer este escenario. ¿Cómo se puede aumentar lo que podríamos llamar la adherencia al trabajo? Porque Pablo está contando algo. Hay una serie, un proceso con etapas en donde te van sacando la muleta para que vos camines solo con trabajo genuino si vos querés privado. Y la gente igual un poquitito quiere la muleta porque tiene miedo sino de caerse.
¿Cómo se trabaja con eso? ¿Cómo lo convences? ¿Cómo le das seguridad? Mira, lo primero es que tiene que haber un proceso social. Yo con toda esta cuestión de conocer, de sufrir las consecuencias de las políticas sociales, me fui interesando y leyendo mucho sobre el surgimiento de los movimientos sociales. Y los movimientos sociales surgen cuando la institucionalidad no le da salida. Empieza a organizar, surge. Cuando el Estado le daba salida, aunque sea miserable, con los planes sociales y esas cosas, y vos tenías un movimiento muy poderoso que influía sobre otras capas de la sociedad. Decía, ¿cómo vamos a sacarle esto? Se va a armar un lío bárbaro. Hoy eso está quebrado. La cultura que el Estado me da todo, en la cuarentena se quebró. Para mí es el momento. Venía antes y creo que es el momento más importante de empezar a generar política para volver a la cultura del trabajo. Y esto tiene mucho que ver el compromiso de lo privado y el Estado haciendo de articulador. Hay que reconstruir todo. Hoy en estos sectores no hay cultura del trabajo, no se llega a horario, porque así es la vida, digo, nadie te dice que tenés que Hay un levantarte. jefe que tenés que obedecer, hay un horario, hay una forma. Eso nada, ni la Bien. escuela cumple esa función también, porque Claro. antes nosotros sabíamos eso del horario y entrábamos a la fábrica, porque en la escuela nos enseñaban que si llegaban 15 minutos tarde estaba el portón cerrado y tenías que volverte a tu casa y decirle a tu mamá que Eso hay que llegaste tarde. recuperar. Nelson, Do- cerrá esto vos. Es muy importante este testimonio. Agrego un dato más para que vean la complejidad de esto y la expectativa que genera, que va a depender después de lo que haga la clase política. Un elemento clave que marcó la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires, catastrófica, fue el cierre de las escuelas. Es decir, estas personas que muy bien describe Toti Flores dicen, nosotros nos aguantamos esto. No queremos que nuestros hijos sean esclavos de esto. Exactamente. Esa es una expectativa que hay. Primer punto. Para mirar la conclusión. El segundo punto, hay que recordar que Macri fue muy generoso con los planes sociales. Muy generoso. Y no solucionó el problema. Conclusión. Este gobierno está experimentando que tampoco tiene solución congraciándose. Hay un problema enorme para la política. ¿Cómo solucionamos esto? Nadie lo sabe, Diego. Ahora, hay una cosa muy cierta. Si esto no se soluciona, esta grieta, la real de la Argentina, de cada vez mayor cantidad de pobres, va a seguir aumentando y va a hacer al país invivible desde el punto de vista de las condiciones de la convivencia social bajo las normas de la institucionalidad fundamentales para que un país vaya adelante. Nelson, muchas gracias. A ustedes. Toti, muchas Yo, gracias. un minuto. Sí, claro. A mí me parece que lo que Nelson dice, hay algunas cosas que son categóricas. Los planes sociales no solucionan el problema de la pobreza. 20 años de experiencia tenemos que decir categóricamente. La otra cuestión, que en este cambio cultural están habiendo muchos emprendedores que quieren salir aunque sea por su cuenta si no hay trabajo formal. Y hay otros que se juegan a hacer emprendimientos que parecen increíbles. Lo vi a Osvaldo y a Juan Campanella ahí inaugurando un teatro en este momento en la Argentina. Bueno, hay posibilidad de hacerlo. Hay que buscar. Invitar Muchas- al teatro. Muchas gracias, Toti.